los saduceos Sí. eran una secta religiosa. Ajá. Y pertenecían a la aristocracia. Ellos pertenecían a la clase social más alta allá en Israel. Sí. Eran los popis. No, por encima de los popis. ¿Cómo? Eran los ricos de la época. Incluso Sí. ellos manejaban todo el terreno y las tierras allá en Israel. ¿Cómo? O sea, eran poderosos. Oye, qué bien. Sí, claro que sí. Esa gente eran poderosos. Entonces, ¿qué pasa? La palabra saduceo, que viene Sí. de Sadoc, se encuentra en el libro de Crónica. Es allí cuando un sacerdote llamado Sadoc, Ajá. y bien cómo es, un sacerdote llamado Sadoc, en la época del rey David y Salomón, ministraba en el templo. Ok. O sea, muchos dicen que de ahí es que vienen los saduceos, Ahí original. de esos grupos religiosos Sí. que dominaban el templo en la época. ¿En la época de quién te dije? En la época de David y la de Salomón. Ok. Entonces, eso, los saduceos. Entonces, los saduceos eran enemigos de las enseñanzas de Jesús. Oh, pero venga acá, Pero enemigo. Los fariseos por un lado y ellos por otro. Oye, ¿cuál es el punto? El ¿Cuál es? punto es distinto, porque Ajá. el fariseo Sí. era enemigo de Jesús por la ley, porque Por la ellos ley. eran amantes a la ley, Sí. pero estos administraban el templo. Ok. Entonces, incluso ellos tenían diferencia entre los fariseos y los saduceos, Ok. porque los saduceos creían que no existía la resurrección de los muertos, Sí. y los fariseos sí. Entonces ellos se disputaban Por ahí. la resurrección. El único punto en común era en contra de Cristo. Exacto. Entonces, Ok. pero ellos se unían Sí. en contra de Jesús. Sí. Entonces, los saduceos, que eran enemigos, no sé si tú has escuchado hablar de Caifás y Ana, que Sí, eran me los suena. principales sacerdotes en la época, en el gobierno de los romanos con Herodes el Grande. Sí. Los saduceos gobernaban la congregación. Entonces, ¿por Mucho qué poder. Jesús tuvo problemas? Mucho poder. ¿Por qué Jesús tuvo problemas ¿Por con qué? los saduceos? Porque él vino a desbaratarle el negocio. Entró al templo Sí. un día, acuérdate, entró al templo un día Sí. y le cayó a latigazo. Wow, sí, quillao. Se incomodó y le Sí. dijo que habían convertido su casa, que era una casa de oración, acuérdate, Sí. Jerusalén, que es el templo de Dios. O sea, en términos no espiritual, sino en algo simbólico, que Exacto. es el templo. O Sí. sea, porque acuérdate que el templo somos nosotros. Claro, lo que llevamos dentro. Exacto, nosotros somos el templo, porque Sí. Dios no habita en templo hecho por mano de ningún hombre. Eso es así. Entonces los saduceos gobernaban el templo y Jesús vino a desbaratarle el negocio. Ok. Que en la ley de Moisés, cuando tú te casabas con una persona y no tenías hijos, entonces tu hermano podía casarse con tu hermano. Sí. Podía casarse porque no se podía perder la descendencia. Wow, sí, el linaje. Eso, no se podía perder el linaje. Ajá. Entonces ellos fueron y le preguntaron a Jesús que por qué Moisés, Sí. diciéndole que la resurrección para ellos no existía. Entonces, si la resurrección no existe, Sí. en vano vino Cristo. Porque acuérdate que Él murió en el Calvario, en la cruz del Calvario, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Eso es así. Porque ahí es que está la esencia. La cruz es la esencia Sí. del Evangelio. Amén. Porque sin resurrección, entonces, No en hubiera en pasado vano nada. estuviéramos tú y yo aquí. Sí, seco. No, tú y yo estuviéramos en vano. Entonces, Eso es póngalo así. ahí en pantalla. Adelante. En pantalla dice, en 27, y después de todos murió y también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Ok. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignoráis las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Llevando a la contraria a Jesucristo. Míralo ahí. Sí. Él le dijo, óyeme, en la resurrección, Sí. cuando Cristo venga, nosotros vamos a resucitar con un cuerpo semejante a los ángeles. Eso es Ya así. allí no se va a casar nadie, ¿no? ¿Y para qué? Exacto, no es necesario, No, ¿verdad? no hay necesidad. No tiene de eso. lógica. Entonces, los saduceos, enemigos de Jesús, Se agarran de eso. ellos no creían en la resurrección. Ya. O sea, el mundo espiritual para ellos no existía. Sí. O sea, los ángeles, los demonios, los principados, No. la Vivían el día a día. no existían, El día a porque día. lo de ellos, de los fariseos, era
el dinero, 4. la administración del templo. Eso es así. Entonces, por eso fue que Jesús quilló. enfrentó a los fariseos. ¿Por qué? Porque lo de ellos violentaban la ley de Sí. Dios, violentaban la ley de Dios, sin embargo, amaban más las obras de la tiniebla. Ese es el lío. Eso era el punto de los Ahí. saduceos. Ok. Entonces, esa secta Sí. religiosa judía que no creían en Jesús, Sí. siempre buscaban la forma de tirarle gancho. Sí, igual que los Entonces- fariseos tirándole gancho a dos Entonces, manos. cuando Jesús llegó, imagínate, en el templo, Se quilló. se quilló, le desbarató el negocio. Exacto. Hoy en día, tú me ibas a hacer una pregunta a mí. Hoy, ¿qué era la pregunta que tú me ibas a hacer? No, básicamente, entonces, ¿cuál fue el fin de ellos? Porque ya usted explicó magistralmente los fariseos y esto ahora de los saduceos, que yo apuesto que a mucha gente nos agarró fuera de base, porque todo el mundo pensaba en los fariseos. ¿Cuál fue el fin de ellos, por fin? Oye, ¿Tuvo que ver algo cuando Jesús le desbarató el los negocio? saduceos, los romanos, cuando invadieron, Sí. que destruyeron el templo, Ahí sí en fue ya Jerusalén, definitiva, ya ya. le quitaron el rango Sí. a todos esos saduceos Ok. que eran enemigos de las enseñanzas de Jesús. Está buenazo. Porque si no hay resurrección de entre los muertos, en vano predicamos este evangelio. Exactamente. Porque Cristo al tercer día Resucitó. resucitó de entre los muertos. Le cayó la boca. Para darnos salvación y vida eterna a nosotros. Exactamente. Entonces, eso es así. Pero se puede dar caso, porque sabemos que hace muchísimos años de eso, pero se puede dar caso porque usted, ese flow de los saduceos me luce como mucho empresariado, los poderes fácticos del país. Existe todavía ramificaciones. más que nunca. Hoy en día Porque eso me estamos- luce como empresariado, poderes fácticos. Hoy en día está ese espíritu más que nunca, el del saduceo. Sí, porque que eso son me luce. enemigos de las enseñanzas de Jesús. ¿Cuáles son esos enemigos? Ay. Los que dicen una cosa Yo pensaba y que te iba a hacen decir, otra. yo pensaba que te iba a decir nombre. No, tranquilo. Los que dicen una cosa y hacen otra. Que Exacto. Dios me dijo, sin Dios no ha Sí. dicho nada. Salvación, bendición y vida eterna.